Un alto el fuego que puede convertirse no solo en una pausa, sino en una prueba de disposición para una paz real. Y la respuesta aquí no depende de declaraciones, sino de acciones. Paralelamente a esto, en Europa, uno de los países está experimentando un colapso político que pone en duda la estabilidad del rumbo proeuropeo y el equilibrio de fuerzas en la región. Además, Ucrania está registrando nuevos casos de blanqueo de grano ucraniano a través de puertos internacionales, lo que convierte la dimensión económica de la guerra en un problema global de confianza y de reglas. Este es un nuevo episodio en el canal Focus. Yo soy Mikhailo Jordovenko y a continuación analizaremos en detalle cada uno de estos acontecimientos para entender no solo qué sucedió, sino también qué significa realmente. ¿Vamos allá? Mientras la guerra continúa en el frente, otra parte de ella se desarrolla en los puertos del mundo. El grano ucraniano robado vuelve a entrar en Egipto a pesar de las advertencias oficiales. Y esto ya no parece un caso aislado, sino un sistema bien establecido. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ya ha registrado el cuarto caso en poco tiempo en el que grano robado de los territorios ocupados llega a puertos extranjeros. Y esta vez se trata de Egipto, donde se descargó un barco con decenas de miles de toneladas de trigo a pesar de las solicitudes oficiales y advertencias por parte de Ucrania. Y esto crea una situación que va mucho más allá de un simple episodio, ya que de hecho se está formando un esquema en el que el recurso económico se utiliza como parte de la guerra. En esta historia hay varios niveles importantes a la vez. En primer lugar está el aspecto jurídico, ya que Ucrania presenta pruebas del origen ilegal de la carga y realiza solicitudes oficiales, pero estas no conducen a la suspensión de las operaciones. En segundo lugar está el nivel diplomático, donde Andriy Sybiha hace declaraciones sobre la necesidad de respetar el derecho internacional. Ucrania es un país que durante muchos años ha desempeñado el papel de garante confiable de la seguridad alimentaria de Egipto. Y no entendemos por qué nuestros socios egipcios nos pagan aceptando el grano ucraniano robado. Además, recordamos a Egipto y a todos los demás países que Ucrania sufrió un genocidio por hambre en el siglo pasado, cuando Moscú ordenó quitarle el grano a nuestro pueblo. Ahora, cuando Moscú vuelve a robar nuestro grano, esto despierta los peores recuerdos. Y en tercer lugar está la dimensión económica, donde el grano se convierte en un instrumento de influencia y una fuente de financiación. Es especialmente revelador que casos similares se registren no solo en Egipto, sino también en otros países. En particular se mencionan envíos a Israel, y esto demuestra la expansión geográfica del proceso donde los recursos robados se integran en los mercados globales, creando una situación compleja para los socios internacionales que se encuentran entre el beneficio económico y los compromisos políticos. En este contexto, lo clave no es solo el hecho del suministro en sí, sino la reacción ante él. ¿Se bloquearán estos cargamentos o seguirán pasando por los puertos? Porque de ello depende si esta práctica se convierte en algo sistemático. De este modo, esta noticia demuestra que la guerra no solo se libra en el frente, sino también en el ámbito de la logística, el comercio y el derecho internacional, donde cada decisión de un país puede influir en la configuración general del enfrentamiento económico. En Europa se está gestando una nueva inestabilidad política. En Rumanía cae el gobierno, y esto abre un escenario en el que fuerzas con posturas antieuropeas y antiucranianas podrían llegar al poder. En el país ha ocurrido un hecho que puede tener consecuencias mucho más amplias de lo que parece a primera vista. El Parlamento apoyó una moción de censura contra el gobierno de Ilie Volohan y lo hizo con un número récord de votos, lo que indica no solo un cambio de poder, sino también una profunda división en el sistema político. El factor clave fue la pérdida de apoyo por parte del Partido Socialdemócrata, que era el más grande de la coalición, y tras la salida de sus representantes, el gobierno quedó prácticamente sin una mayoría estable, lo que llevó a la votación, cuyo resultado superó incluso el mínimo necesario, demostrando la magnitud del descontento. Las razones de esta decisión están formalmente relacionadas con la política económica, el aumento de impuestos, la inflación y la eliminación de beneficios. Pero detrás de esto también hay un contexto más amplio, la lucha por el control del rumbo político del país, especialmente en cuestiones de integración europea y política exterior. Tras la dimisión del gobierno, el papel clave pasa al presidente, quien tendrá 2 intentos para nombrar a un nuevo primer ministro. Y si estos resultan fallidos,
el país entra automáticamente en un escenario de elecciones anticipadas, lo que abre una etapa política mucho más arriesgada. Y es precisamente aquí donde surge la principal advertencia que ya se está expresando en el entorno político. El principal riesgo de las nuevas elecciones es que las fuerzas de extrema derecha en Rumanía, como AUR, podrían ganar y adoptarían una postura tanto antieuropea como antiucraniana. Lo que implica un posible cambio no solo en el equilibrio interno del poder, sino también en el rumbo de la política exterior de Rumanía. También es importante que el gobierno de Volohan era considerado proeuropeo, y su dimisión se produce en un contexto de inestabilidad general en la región, lo que añade incertidumbre sobre el rumbo futuro del país, especialmente en lo que respecta al apoyo a Ucrania y la cooperación con la UE. De este modo, esta noticia refleja no solo la lucha política interna, sino también un proceso más amplio en el que algunos países europeos empiezan a atravesar periodos de turbulencia, lo que puede afectar la unidad general de la región. La tregua, que se presenta como una oportunidad para una pausa en la guerra, se convierte en una prueba. Ucrania está dispuesta a prolongarlo, pero solo bajo una condición, y ahora todo depende de si habrá una respuesta del otro lado. La declaración de Kirilo Budanov sobre la posibilidad de prolongar la tregua anunciada por Volodymyr Zelensky a primera vista parece una señal diplomática estándar. Sin embargo, en realidad es mucho más profunda, ya que por primera vez en mucho tiempo se formula una condición clara: el alto el fuego solo podrá prolongarse en caso de reciprocidad. Es decir, en realidad no se trata de un gesto simbólico, sino de comprobar si la otra parte está dispuesta a actuar de manera simétrica. Y es precisamente esto lo que convierte un breve periodo de tiempo en una herramienta de prueba política y militar. Budanov en su declaración enfatiza que este paso no está vinculado a fechas concretas ni a eventos simbólicos, y con ello contrasta directamente con la lógica que Rusia había demostrado anteriormente, cuando proponía treguas a corto plazo para fechas específicas, en particular alrededor del 9 de mayo. Y es precisamente en este punto donde surge una diferencia fundamental de enfoques. Ucrania está formando una posición en la que la prioridad es la preservación de la vida y la seguridad, mientras que la parte rusa a menudo utiliza iniciativas similares como herramienta informativa o táctica. La tregua que ha implementado Ucrania demuestra el verdadero deseo de paz de nuestra parte, no vinculado a fechas específicas para imponer dogmas ideológicos, sino para preservar la vida humana y restablecer la seguridad. Si el alto el fuego declarado por el presidente es mutuo, lo prolongaremos, y esto nos dará, aunque sea pequeña, una esperanza de establecer una paz duradera. El contexto de esta declaración también se ve reforzado por el hecho de que, en la víspera, hubo señales desde el Kremlin a través de negociaciones en las que aparecían los nombres de Vladimir Putin y Donald Trump. Y esto añade otro nivel internacional, donde cualquier alto el fuego deja de ser solo una cuestión bilateral y pasa a formar parte de un juego político más amplio. Al mismo tiempo, es importante entender que detrás de las palabras de Budanov hay otro detalle. El liderazgo ucraniano subraya su disposición a monitorear cuidadosamente las acciones del enemigo y a responder ante cualquier desarrollo de los acontecimientos. Es decir, el alto el fuego no se considera una garantía de estabilidad, sino como un proceso dinámico en el que cada parte evalúa constantemente el comportamiento de la otra. En resumen, esta noticia no trata tanto sobre el propio cese al fuego, sino más bien sobre un cambio de enfoque. El alto el fuego deja de ser una declaración y se convierte en una herramienta para comprobar las intenciones, donde la cuestión principal no es si habrá una pausa, sino si ésta puede transformarse en algo más duradero y estable. Resumamos estas tres noticias. En el ámbito económico, el grano ucraniano robado sigue llegando a los mercados internacionales a través de ciertos puertos, lo que convierte el componente de recursos de la guerra en un desafío global para el derecho internacional y la responsabilidad de los estados. En el ámbito político, Rumanía entra en una fase de inestabilidad gubernamental donde la dimisión del gobierno de coalición abre el escenario para elecciones anticipadas y el posible fortalecimiento de fuerzas que podrían cambiar el rumbo de la política exterior del país. En el ámbito militar y diplomático, el alto el fuego deja de ser una declaración simbólica y se convierte en una prueba de intenciones mutuas,
donde cualquier pausa depende de la respuesta simétrica de la otra parte. Escriban en los comentarios cuál de estos 3 acontecimientos, en su opinión, tendrá las consecuencias a largo plazo más significativas. Y no olviden suscribirse al canal de Focus